Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Museu do Neorrealismo. Quero começar por saudar a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, o Sr. Subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural, David Santos, esta casa, e que muito contribuiu de facto para esta casa ser o que é hoje, muito nos honra com a sua presença, a Sra. Diretora Científica Raquel Henriques da Silva, e quero agradecer sobretudo ao nosso palestrante de hoje, o Sr. Jesus Carrilho. Peço desculpa que o meu espanhol é assim muito estranho. Mais uma vez, e obviamente a doutora Sandra Vieira Martins, que é curadora desta exposição, co-curadora desta exposição, com a doutora Paula Loura Batista, a quem agradeço muito todo o trabalho que têm desenvolvido no ciclo da cosmopolítica. Mais uma vez, vamos dar início a uma conferência no âmbito da programação paralela da cosmopolítica. Eu peço-vos imensa desculpa por estar aqui tão pausadamente a falar, mas estou de facto com um problema de garganta, mas não quis deixar de agradecer a presença de todos. E por esse motivo vou passar a palavra desde já à doutora Paula Loura Batista. Muito obrigada. Então, vamos dar início à sessão de hoje. Corresponde a mais uma atividade, como a senhora vereadora referiu, da programação paralela à exposição Conflito e Unidade do novo ciclo de arte contemporânea cosmopolítica, que foi inaugurado o ciclo em dezembro do ano passado e vai compreender 6 exposições temporárias, cada uma sob um tema. Esta já estamos na segunda, e a programação das atividades paralelas também conta com uma parceria junto do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, farei apenas uma breve resenha biográfica. Jesus Carrilho é licenciado em História da Arte pela Universidade de Múrcia, mestre em Estudos Históricos pelo Warburg Institute da Universidade de Londres e doutor em História pela Universidade de Cambridge, King's College. Desde 1997, professor no Departamento de História e Teoria da Arte da Universidade Autónoma de Madrid. De julho de 2008 a dezembro de 2014, dirigiu o Departamento de Programas Culturais do Museu Reina Sofia. Tem escrito e publicado várias obras, das quais vamos destacar Modos de Ser, Arte Crítico, Esfera Pública e Ação Direta, em 2001, Tecnologia e Império, 2003, Tendências de Arte, Arte de Tendências, 2003, Arte em la Red, Naturaleza e Império, 2004, Desacuerdos sobre Arte, Políticas e Esfera Pública em El Estado Espanhol, os volumes 1, 2, 3, 4 e 8, entre 2004 e 2014. Douglas Crimp, Posiciones Críticas, em 2005, Marta Rosler, Imagens Públicas, de 2008. Acaba de publicar o livro Space Invaders, Intervenções Artístico-Políticas em um Território em Disputa, Lavapiés, 1997 a 2004, que resulta de uma investigação sobre a colaboração entre ativistas e artistas e o direito à cidade. Tendo em conta este percurso, tendo em conta o trabalho que o nosso convidado de hoje tem vindo a desenvolver, eu e a Sandra consideramos que, para a conferência de hoje, sob o título Valor e Utilidade da Arte, seria uma escolha muito acertada, e estamos certas de que as questões e problemáticas da criação artística e dos espaços de intervenção, como é o espaço de uma cidade, serão assuntos da maior relevância para aprofundar na tarde de hoje, pelo que agradecemos bastante ao professor Jesus Carrilho a sua presença, convidando depois a tomar aqui o espaço, e no final da conferência abriremos o espaço também a um debate onde poderão colocar as questões que considerem mais pertinentes no âmbito desta nossa conferência. Agradecemos então mais uma vez a vossa presença a todos e uma boa tarde. Obrigada. Buenas tardes. Bueno, ante todo, dar las gracias a la hospitalidad del Museo del Neorrealismo, a Paula Batista por su presentación tan rigurosa, demasiado. Hace tiempo que no veía mi currículum. Y por supuesto también a Sandra Vieira por la invitación a estar con todos ustedes.
Inmediatamente después, mis disculpas por no poder hablar en portugués. Intentaré hablar despacio, aunque soy consciente de que los portugueses tienen una capacidad de entender lenguas prodigiosa, mucho mayor que los españoles en general, ¿no? Espero que luego podamos entablar una conversación. Si les pido que me hagan las preguntas lentamente, se lo agradezco, para poderles contestar. Como ven, simplifiqué un poco el título. Inicialmente, ante la invitación de Sandra, di un título más largo, luego lo cambié, que digamos, el que había puesto finalmente era ¿para qué sirve todo esto? Usos, interferencias y negociaciones en el arte y las instituciones artísticas desde una mirada de los 90. Al final dije, mira, ¿de qué sirve todo esto? Creo que a lo mejor es más expresivo. No sabía cómo podía contribuir a este proceso de pensamiento emprendido por el Museo del Neorrealismo bajo el título de Cosmopolíticas. Y finalmente decidí compartir mi experiencia de los últimos años, los años fundamentalmente en que estuve dirigiendo el Departamento de Programas Culturales del Museo de Gran Sofía, dentro de un proyecto interinstitucional de grandes dimensiones, del que hablaré largo y tendido esta tarde, que partía de preguntas muy similares a las que me planteaba Sandra y que inspiran Cosmopolíticas. Estas preguntas, sin embargo, o la semilla de las mismas, y el modo precisamente en que están formuladas, tanto en este proyecto interinstitucional como, de alguna manera, tal como resonaban en el modo en que me interpeló Sandra, yo defiendo que se formularon, o su semilla estaba en ciertas prácticas que tuvieron lugar mucho antes, o al menos una década antes, y no precisamente en el ámbito de la institución, sino en ese ámbito de colaboración entre artistas y activistas. De hecho, es paradójico y fruto de los tiempos de crisis en que estamos, que estas preguntas fueran rápidamente identificadas y reconocidas como propias por el museo e incluso convertidas, como es el caso que aquí voy a exponer, en eje de la reflexión sobre la naturaleza misma y la función, la utilidad de la institución. En términos autobiográficos y en el contexto español, estas preguntas fueron planteadas en el seno de ciertas prácticas artísticas colaborativas que defendían los espacios de la vida, la casa, la calle, la ciudad, frente a su expropiación y transformación en objeto de especulación por el neoliberalismo rampante. Estas prácticas, en las que tuve la oportunidad de participar a finales de los 90 y a comienzos de los 2000, se reconocían como ajenas, cuando no insumisas, al sistema artístico institucional vigente, al que consideraban obsoleto y espurio, y se arraigaban, o querían o pretendían arraigarse, en los modos de hacer populares y cotidianos, en los que reconocían una autonomía y una utilidad inseparables y mutuamente realimentadas. Esta vinculación entre autonomía y utilidad volvía en la España de los 90 como una urgencia, tanto artística como política, tras décadas de haber sido denostada por el modernismo y sus postrimerías, y también por la banalización del mercado. Pero como decía, no son estas prácticas el objeto central de esta presentación, sino el sustrato respecto al cual quiero analizar críticamente algunos modelos y procesos por los que las instituciones del arte contemporáneo buscaron 10 años más tarde reubicarse y redefinir su necesidad social ante la crisis abierta en 2008. En concreto, abordaré prácticas y debates desarrollados en el marco del proyecto Los usos del arte, The Uses of Art, que tiene como subtítulo ilegible, como podéis ver, el legado de 1848 y 1989, haciendo un paralelismo entre los procesos revolucionarios europeos de mediados del siglo XIX y la caída del muro de Berlín y el inicio de la así llamada globalización. Un proyecto financiado por Creative Europe,
y llevado a cabo por una confederación de museos europeos bajo el muy explícito título de la Internacional, ¿no? Aludiendo no solo al espíritu de internacionalidad, sino obviamente también al famoso himno comunista. Dicho proyecto se desarrolló desde los años 2013 hasta el año 2017. Acaba de concluir recientemente. Yo participé en el mismo desde, digamos, mi rol como representante del Museo Reina Sofía dentro de esa confederación. El programa era la reedición de una primera red institucional a menor escala que se había puesto en marcha justamente en el momento en que estallaba la crisis de 2008 y tras el debacle del proyecto europeo después de un fallido intento de constitución que ponía en evidencia el vacío que escondía la pesada carcasa tecnocrática de Bruselas. De la primitiva internacional formaban parte el Van Abbe Museum de Eindhoven, en Holanda, el MUCA de Amberes, Bélgica, la Moderna Galería de Ljubljana, en Eslovenia, y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en Cataluña. A ellos se unirían SALT, Estambul, Turquía, y el Museo Reina Sofía de Madrid para redactar el nuevo proyecto que, digamos, de alguna manera pretendía dar una mayor dimensión al que concluía a partir de esta primera semilla de red. Estos museos que os acabo de enumerar formaban parte de un club variopinto de instituciones que en un momento dado pudieron ser identificados por la crítica británica instalada en Nueva York, Claire Bishop, como los adalides de una institucionalidad que ella denominaba radical. Una institucionalidad radical que pretendía plantear cara a la crisis de legitimidad de los dispositivos de representación generados tras, digamos, en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, ella identificaba en esta lista de instituciones ese intento de plantar cara, de enfrentarse a un vaciamiento de legitimidad de un modelo. En 2012, cuando redactábamos los usos del arte para la convocatoria de Creative Europe, a la crisis del 2008 se venía a unir el desafío a la autoridad y a la legitimidad de las instituciones, sostenido por una nueva oleada de protesta social, detonada en 2011, que iba desde las primaveras árabes a los indignados de Madrid, Barcelona, Zaragoza, y también el movimiento Occupy en distintas partes del mundo. Una nueva oleada que identificaba la urgencia, pero también la posibilidad, y eso es importante, y la capacidad de la sociedad para definir da capo, desde el principio, los modos de organización y representación política. Ese, digamos, coincidía en ese momento la redacción del nuevo proyecto que se iniciaría más tarde. El preguntarse simple y llanamente sobre la utilidad de la institución de Uses of Art, y implícitamente sus instituciones, obviamente, respondía a un reconocimiento explícito del rápido vaciamiento de legitimidad de las estructuras heredadas, que, como si alguien hubiera abierto el tapón, parecía no poder frenarse con el reformismo típico de los regímenes liberales. La alusión a los usos del arte, de Uses of Art, volvía a los pasos sobre el lugar del crimen, a los 80. Hacían, digamos, un énfasis en un repensamiento de los 80. Por eso la alusión directa a 1989 en el título. A aquel momento en que el arte burgués se lanzó en brazos de la cultura del espectáculo y del mercado de bienes de lujo. De alguna manera, el arte se ofrecía entonces como modelo ideal para un nuevo capitalismo que se desprendía del fardo del valor de uso y podía desplegar libremente sus lógicas especulativas. La pregunta que quería volver a plantearse la Internacional era: ¿y si el arte y sus instituciones pudieran ser realmente útiles sin por ello ser meros instrumentos de obtención y acumulación de poder? Y si fuera así, ¿de qué modo podrían serlo? Aquí simplemente os hago presentación de un libro que ha acumulado las investigaciones alrededor de los 80, que digamos, acaba de publicar este mismo año la Internacional como parte, como resultado
de todo el proceso del proyecto. En 2012, a la hora de definir el proyecto, se hubo de hacer un difícil esfuerzo de imaginación prospectiva, para avanzar cuáles habrían de ser las líneas de acción y la naturaleza de las intervenciones que pudieran responder a las grandes incógnitas que atenazaban a la institución en un periodo de 5 años, tanto en lo local como en el ámbito internacional. Simplemente os invito a que penséis todo lo que ha ocurrido en Europa y en el mundo en los últimos 5 años. Nosotros en 2012 teníamos que hacer ese esfuerzo de pensar qué iba a ser útil, dónde nos iba a llevar el mundo. Los turbulentos acontecimientos de los años en que se desarrolló el proyecto pusieron a prueba dicha capacidad prospectiva, sacudiendo particularmente a las instituciones implicadas, además de los recortes, la austeridad, ¿no?, que aquí también se ha seguido enormemente en Portugal. El MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y SALT se convertirían en campo de la guerra cultural que cuestionaba el estatuto autónomo del arte desde los populismos de derechas, que a duras penas aún se mantenía en Europa. SALT, de Estambul, se vería obligada a dejar la confederación por orden de Erdogan, con la excusa de que Creative Europe había patrocinado una actividad en que se denunciaba el genocidio armenio de comienzos del siglo XX, un tabú dentro de, digamos, la política turca. Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona vería cómo sus comisarios jefes eran cesados y su director dimitía a partir de la insoportable presión de los poderes fácticos. Imagino que conocerán, aquí están los comisarios jefes, Valentín Roma y Paul Preciado, a su izquierda, junto con los comisarios de una exposición que se denominó La Bestia y el Soberano, no sé si ustedes recordarán, en que se incluye una obra del artista Ines Villac, en que aparecía una representación un tanto, digamos, ridícula del anterior jefe del Estado, el emérito rey Juan Carlos, que estaba siendo sodomizado por una activista indígena, que a su vez estaba siendo sodomizada por un pastor alemán. Bueno, y veis que una obra que de hecho era bastante conocida porque había estado expuesta en la anterior Bienal de Sao Paulo. Todo ello venía además muy vinculado al descrédito de la institución monárquica, cuando el rey Juan Carlos tuvo que pedir perdón por haberse puesto de manifiesto que estaba cazando elefantes junto con los magnates del mundo y sufrió un accidente. Es algo que él había estado haciendo durante mucho tiempo, pero que había quedado fuera de la visión de los medios, pero en este caso él tuvo que decir el famoso "lo siento mucho, no volverá a pasar", ¿no? A los pocos meses dimitiría o abdicaría, no se dice, abdicaría como jefe de Estado. En cualquier caso, el asunto seguramente lo conocen, pero estábamos en mitad del proyecto de la Internacional y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona echó, antes de inaugurar la exposición, a los dos comisarios jefes por nunca se sabrá si hubo presiones o no del Board of Trustees del MACBA. Nunca sabemos si el teléfono rojo sonó o no. En cualquier caso, el director del Museo de Arte de Barcelona sintió que el museo digamos, iba a ser de alguna manera reprendido por el poder si esta imagen aparecía expuesta. Y prefirió, digamos, censurar la exposición, echar a sus comisarios y finalmente, obviamente, dimitir él mismo antes de que esto ocurriera. Lo que ponía en evidencia la fragilidad de la institución cultural, digamos, respecto a los poderes. Es decir, que ese Sancta Sanctorum, ese lugar sagrado que era el museo, el espacio del arte, donde todo podía ser dicho dentro del marco del concepto de autonomía artística, sin embargo se había desvanecido. SALT se había obligado a dejar Creative Europe y la Confederación, y el MACBA tenía que echar a sus comisarios. Simplemente para ejemplificar las turbulencias que vivió la Internacional durante el periodo
de su desarrollo. Uno de los puntos de partida y que conectan con lo que, digamos, con el concepto de utilidad que aquí se me propuso, y que se convertía en uno de los ejes de inicio de los usos del arte, del proyecto de los usos del arte, era el concepto de, en inglés lo digo primero, de usership. Es difícil traducir los matices de este concepto, que sería como usuariedad o algo así, ¿no? Usuariedad. Este concepto de usership fue abrazado en sus primeros momentos por la Internacional, por, digamos, el proyecto que presentábamos, los usos del arte, para desplazar al ajado término de lo público o de público, que de alguna manera parecía obsoleto, que de alguna manera ya no nombraba ni a nuestros receptores, ni tampoco parecía informar los modos en que la institución se relacionaba con los mismos. Y de repente el concepto de usership nos parecía útil. Ese concepto había sido teorizado recientemente por el filósofo canadiense Stephen Wright, que releía el concepto de valor de uso marxista desde una perspectiva pragmatista, wittgensteiniana, diríamos, identificando toda producción de sentido con su uso. Muy inglés, ¿no? Todo muy británico. La propuesta era radical e interesante al eliminar cualquier residuo de idealismo, de trascendencia, que pudiera servir de legitimación a las estructuras materiales del poder. Es decir, quitémonos de idealismos, quitémonos de mistificaciones, ¿no? El uso, no hay más. Pretendía dar una alternativa a la aparentemente ineludible identificación del individuo como consumidor. O sea, no simplemente sustituía a lo público, sino también pretendía que la referencia estricta al uso también desplazara el concepto de consumidor y al valor como algo exclusivamente derivado del mercado, ya que el valor derivaba de nuevo en una especie de guiño a Marx del uso, ofreciendo el mero uso siempre al albedrío de los usuarios como única regla del juego. La premisa parecía suficientemente interesante en ese momento, en el momento de crisis. Obsérvese, sin embargo, que el término elegido era uso y no utilidad, desplazando también el finalismo que podría someter los usos libres y particulares a un bien común. Ese concepto de bien común era, según Stephen, o según digamos, cierta parte de la Internacional, susceptible de vehicular una indeseable carga ideológica. Es decir, que el énfasis en uso y su separación del concepto de utilidad, digamos, un uso por sí mismo, de alguna manera también contribuye a una desideologización de la práctica, que algunos miembros de la Internacional o en algún momento en la Internacional parecía deseable. El tomar el uso como paradigma podía además, y aquí digamos mi crítica, y no solo la mía, sino de algunos que formábamos parte del ala sur de la Internacional, podía generar una ficción aún mayor que la del concepto de público, ofreciendo una idílica apertura a la infinita maleabilidad del arte y sus instituciones, a partir de la participación de unos usuarios ya totalmente emancipados, sin dar cuenta de las determinaciones de esos usuarios, que no ya ciudadanos, ni de la naturaleza política de los museos, su naturaleza instituida y su función en la reproducción o contestación de modelos hegemónicos. Al desplazar el concepto de público, una vez vaciado de su valor como principio constitutivo de la institución y convertido en mera audiencia, se desplazaba también la posibilidad de construir colectivamente el bien común a partir de la superación cívica del interés particular y de negociar políticamente la definición de lo que consiste dicho bien común, que está en la base de las sociedades democráticas, y se aceptaba la definición de la institución como un bono regalo provisto por el Estado, cuando no por una minoría filantrópica, que el usuario podría aparentemente custodiar individualmente según su voluntad. Los ejemplos que se nos vienen a la cabeza de prácticas institucionales y artísticas de este tipo de ready for use, ¿no? Listas para ser usadas, o bien han fracasado al calcular erróneamente la voluntad de usar
el dispositivo institucional o artístico por unos usuarios que no saben para qué sirven. Digamos, muchos de estos dispositivos han sido recibidos con perplejidad por la gente, porque no sabe para qué y cómo, cuáles son las instrucciones de usar dispositivos que se encuentran en los museos. O bien, que no sé qué si es peor, se han transformado en un parque de ocio que repite dentro del museo o de los procesos artísticos los mismos códigos de uso vigentes fuera del mismo. Es decir, llegas al museo y te encuentras de alguna manera haciendo o poniéndote en la misma situación que cuando estás en cualquier otro lugar de ocio. Es algo que posiblemente reconoceréis en el desarrollo que muchos museos están teniendo, ¿no? De obras que son de alguna manera de un consumo fácil, ¿no? Incluso es lo que se ha venido a denominar selfie art. Es un tipo de arte que está ya predispuesto para que uno repita el mismo gesto que hace frente a cualquier acontecimiento relacionado con el ocio. Es hacerte una foto, hacerte un selfie. Entonces vas al museo ya con tu parado de selfie y simplemente repites ese gesto frente a obras normalmente muy atractivas, muy llamativas, muy provocadoras, que estimulan ese uso al final, ¿no? Un uso que ya está predeterminado. El espejismo del uso libre en la institución y en el arte sería por otro lado cómplice al enmascarar la creciente falta de soberanía de los sujetos para intervenir de manera sustantiva en los mecanismos que organizan y afectan su vida. Es decir, bueno, digamos, en el fondo llegas al museo y puedes usar lo que quieras. Eso de alguna manera te hace olvidar que fuera no puedes hacer realmente casi nada. La institución de la autonomía estética, que con todas sus contradicciones servía como acicate dialéctico de la emancipación política, se sustituía por un simulacro de libertad, Gravity Zero, puertas adentro del museo, que banalizaba las capacidades del arte, a la vez que oscurecía aún más la posibilidad de transformación de lo social puertas afuera. Por otro lado, con la adaptación al uso, se habría renunciado a esa capacidad de interrupción, de reflujo, de deriva y de dispersión que hace que el arte pudiera ser realmente útil e incluso urgente. Bueno, como veis, dentro de la internacional hubo una clara disensión respecto a la propuesta que se nos hizo fundamentalmente desde el Museo Barade y liderado también en este caso ideológicamente por Stephen Wright, que acompañó una exposición que comisariada y protagonizada por Tania Bruguera, que era el Museo de Arte Útil. Tengo aquí algunas imágenes. No quiero identificar tampoco a Tania con esta versión de usership, pero hubo una alianza extraña entre este lexicon de la utilidad, of usership, que hizo Stephen Wright, que no se ve nada, pero si googleáis podéis encontrar, y el proyecto de Tania Bruguera, artista cubana, me hace gracia particularmente esta obra, que devuelve a Duchamp su utilidad, ¿no?, original. Y bueno, la exposición tenía su atractivo, tenía sus momentos, aunque también, para recuperar la utilidad del arte, sometía a los artefactos a una complejidad de relaciones bastante... No quiero tampoco frivolizar al respecto. Esta exposición tuvo lugar en el 2014 y fue una de las primeras grandes exposiciones en la que se desplegaba, en que se intentaba responder a esa pregunta sobre la utilidad del arte, sobre los usos del arte, desde la internacional. Otro concepto que vino a utilizarse por la internacional y que fue liderado por Charles Escher, que lo veis aquí, uno de los inspiradores más enfáticos de la internacional y director al sazón también del Van Abbe Museum, fue el de interferencia, el concepto de interferencia. Específicamente, aquella interferencia que relaciona las prácticas artísticas con los procesos de resistencia y emancipación social. De hecho, ese concepto de interferencia fue uno de los leitmotivs que movieron a los comisarios de la Bienal de Sao Paulo de 2014, entre los cuales estaba, como comisario jefe el propio Charles Escher, uno de los líderes también de la internacional.
y también a Pablo Lafuente, a Nurenguita, entre ellos, es un equipo estupendo, y que, digamos, utilizaron el concepto de interferencia para responder a una pregunta sobre el uso, ¿no? Sobre la utilidad del arte. Esa noción de interferencia tiene enormes connotaciones positivas: contaminación, fricción, solapamiento, a la vez que salvaguarda o impide una subsunción de los unos en los otros, un peligro que siempre ha asustado a muchos. Ayer, digamos, en las conversaciones que tuvimos en la facultad, en el Instituto de Historia del Arte, digamos, sabía inmediatamente, es que claro, el arte se va a subsumir en la política, ¿qué va a pasar, Dios mío? ¿No? Entonces, bueno, el concepto de interferencia partía de una dualidad, de una polaridad, de existen dos cosas que se interfieren, pero que tienen o conservan su lógica propia, y de alguna manera se puede afirmar su relación sin, digamos, violentar o romper la lógica interna de cada uno de los procesos, que también les preocupa a la gente de la política, que vienen los artistas a decorarles sus manifestaciones. O sea, no solo es que nos transformamos en política, también el ámbito político teme a los artistas. Sin embargo, y aquí estoy de nuevo metiendo un poco el dedo, sin embargo, a mi entender, esta noción de interferencia parte de una noción clausurada del arte, aquella que lo identifica con aquello que hacen los artistas, o aquello que la institución del arte reconoce como tal. Y lo mismo hace con lo político, considerándolos como ámbitos en último término autocentrados, dotados de sus reglas y ámbitos específicos de acción, que solo pueden aspirar a cruzarse y afectarse, a pesar de todo. Y a pesar de todo es un concepto también muy digamos, que viene muy a propósito, es el título, de hecho, de la revista y la línea editorial que lidera Charles Escher, After All, no sé si la conocéis, es posiblemente la línea editorial de arte contemporáneo más interesante editada desde Londres, es una colección de libros y una revista, After All, a pesar de todo. Es como si el arte todavía guardara, a pesar de todo, a pesar de todas las contradicciones, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todos los fracasos, esa tendencia hacia lo político, aunque siempre fuera a pesar de todo, es decir, que nunca se cumpliera. Tenemos un elemento, podríamos decir, muy romántico en el After All, ¿no? A pesar de todo. Digo a pesar de todo porque dicha enunciación parecía partir de la constatación melancólica de la imposible realización de la promesa emancipatoria del arte en este mundo, o siquiera de la capacidad del arte de emanciparse de su propio mundo. Es una de las congojas mayores que tenemos. El arte no solo como, digamos, que no pueda, no pueda emancipar, sí, el problema es que no se puede emanciparse de sus propios constreñimientos, de sus propios, digamos, estructuras que la definen dentro de un sistema cerrado. Solo quedaría el imperativo ético de mantener algo de ese fuego vivo, aunque fuera desde la contaminación y la interferencia eventuales. El arte habría perdido el rol prometeico de iluminar o detonar o cortificultar los procesos de vida para pasar simplemente a interferir con ellos como un elemento ajeno. Seguimos un poquito adelante. Bueno, si en 2014, cuando, digamos, durante la Bienal, también coincidiendo con la exposición de Tania Bruguera, parecía urgente y necesario tomar medidas radicales respecto a los modelos del arte y de instituciones en relación a la sociedad, sin duda la urgencia y la necesidad de un frente común se ha incrementado exponencialmente en los últimos 5 años, en este caso los últimos 4 años. A la vez, que se ha dificultado y oscurecido en la misma medida la capacidad de elaborar prospectivamente un proyecto a tantos años vista que permita responder a los retos que sin duda nos enfrentamos. Es decir, que si era difícil en 2012 pensar qué iba a pasar, digamos, situándonos en 2018, esa dificultad se ha hecho incluso mayor. Pero en este punto, como elemento positivo, puedo anunciar como premier, ya que se acaba de notificar, que se acaba de conceder un nuevo proyecto al mismo grupo de la Internacional, que se prolongará en los próximos 4 años. Nos han dado 4 años de vida, yo creo con mucho sentido.
Creative Europe ya no da 5, da 4. El próximo será 3. Y veremos cómo se va cortando, ¿no? la capacidad de perspectiva, ¿no? El título de este nuevo proyecto, que como no tiene ni siquiera logo, no por supuesto diapositiva, es Our Many Europes, nuestras muchas Europas. Europe's Critical 90s and the Constituent Museum. Los 90 críticos de Europa y el Museo Constituyente. Ahora entenderemos todo esto. Pues un título que no sé cómo los burócratas de Bruselas fueron capaces de entender. Or Many Europes, ¿no? Esto sí que es entendible, ¿no? Y los 90. En él se integran nuevas instituciones, como el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, sometidas a presiones si cabe más insoportables por la nueva ola de conservadurismo populista. Podéis imaginaros, ¿no? A Varsovia yo no sé realmente cómo le ha compensado participar, porque uno podría pensar que a cualquier museo europeo le vendría bien hacer frente común con otros museos europeos. Sin embargo, ante la población polaca, la vinculación del Museo de Varsovia con Europa es algo visto con preocupación. Europa, dentro de ciertos movimientos populistas polacos, está visto con un enorme escepticismo. Estos liberales, ¿no? Estos elitistas que nos quieren decir cómo tenemos que vivir nuestra vida, nosotros polacos, ¿no? Bueno, esto lo podemos repetir por polacos, húngaros, españoles, ¿no? Lo podemos aplicar todos, no es cuestión tampoco de centrarse en Polonia. Pero bueno, simplemente que uno de los elementos más interesantes de esta redefinición de la internacional para el nuevo proyecto incluye al Museo de Varsovia y chapeau por su valentía para introducirse en este lío. Sobre todo con precedentes de haber visto como SALT y el MACBA, ¿no? Habían sido sometidos a presiones que había llevado a su división o a la salida directamente de la institución. El proyecto vuelve a plantearse el rol y la utilidad del arte a partir de la quiebra del estado del bienestar, el imperio del neoliberalismo y la atomización de la esfera pública en Europa en la década de los 90. Si antes el anterior el proyecto de investigación habían echado su mirada a los 80, el actual mira hacia los 90, hacia ese momento de atomización y de quiebra del estado del bienestar. El arte y también sus instituciones no tendrían ya desde entonces el reto de despertar o de apaciguar a una masa de población reconocible, como había sido el caso, o como pretendían hasta entonces, sino que se encontraban ante la situación paradójica de no tener siquiera la capacidad de nombrar a sus receptores ante la atomización de la esfera pública, de no poder decir nada de ellos ni de interpelarlos, más allá de la exigua élite a la que podían llamar como consumidores o turistas. Digamos, lo que se había ya eliminado es ese espejismo de aquello que denominaban lo público o el público hacia el cual las instituciones artísticas del estado del bienestar se dirigían. No solo artísticas, sino las instituciones en general. En los 90 ese espejismo parecía haberse difuminado y las instituciones digamos, estaban ciegas respecto a su constituency, digamos, hacia aquellos a los que se dirigían, más allá del consumo o el turismo. De alguna manera, bueno, pero esta multitud, quería añadir un elemento positivo ante esa situación de los 90, porque esta multitud sin nombre ni forma reconocible, sin embargo, y esto es también importante recuperar, mostraba una gran potencia en la generación de afectos y modos de relación imprevistos. Es decir, que la institución fuera incapaz de nombrarla no significaba directamente que, digamos, esa nueva conformación social o esa masa social sin forma, nombrarla al menos no, digamos, no estuviera provista de una potencia, de una capacidad, de una agencia superior, incluso, al menos como potencia, a la que se abandonaba, fundamentalmente en la parte afectiva y la parte de la conectividad, ¿no? De la racionalidad. De alguna manera, volviendo a los 90, la internacional vuelve también, en este nuevo proyecto, a aquellos mismos contextos de quiebra social en que empezó a formularse en términos contemporáneos y quién sabe si aún vigentes la pregunta sobre el uso del arte en la imaginación y en la construcción de un horizonte de vida en común radicalmente diferente al imperante.
La búsqueda de una utilidad a otra, de un valor intraducible en valor de cambio, fue característica, y ahora vuelvo a digamos, esa referencia que hacía al inicio a estos movimientos activistas de los 90, fue característica de la colaboración entre prácticas artísticas y movimientos sociales en el cambio de siglo, cuando en el marco del capitalismo postfordista y la aceleración de los procesos de explotación vinculados a la globalización, la lucha y la resistencia volvía sus ojos a la potencia de reapropiarse del lenguaje e imaginar aquellos otros modos posibles de hacer que estaban en la promesa del arte. De alguna manera, la imaginación política de finales de los 90 vuelve sus ojos a un lugar digamos, que había estado olvidado durante un tiempo, o que pertenecía a otro ámbito, que era el del arte. Aquellas prácticas... la batería está con poca carga, me dice. No sé si se me puede poner un enchufe. Aquellas prácticas se alejaban del campo de la institución arte y de sus procesos de crítica interna. Se abandonaba la crítica institucional, por ejemplo, que había atraído a muchísimos artistas así llamados políticos durante mucho tiempo, y definía sus modos de hacer a partir de la colaboración directa con procesos de resistencia y protesta, pero también de vida y de fiesta, situando el reclamo de autonomía del arte en el centro mismo de una voluntad colectiva de emancipación, que daba un giro copernicano a la relación entre arte y activismo, cuyos precedentes se encuentran sin duda en la escena artística latinoamericana bajo las dictaduras de los 70 y 80. Aquí os traigo un referente muy conocido, Tucumán Arde, digamos, este movimiento de colaboración entre activistas, políticos y artísticos en la ciudad de Córdoba, sino digamos, en la zona de Córdoba y Tucumán, a principios de los 70. En Space Invaders, el librito que acabo de publicar, aborda la constitución de una agencia de nuevo cuño, la así llamada Red de Lavapiés. Lavapiés, para aquellos que hayáis ido a Madrid, es el barrio multicultural que está justamente detrás de Reina Sofía. No sé si alguno de vosotros ha estado. Es bastante recomendable. Es uno de los pocos barrios todavía, de alguna manera, donde uno puede sentirse que no está saturado por el turismo, aunque cada vez hay más turistas. Hay una población, de alguna manera, autóctona todavía bastante efervescente. Pues, en este libro, Space Invaders, yo daba cuenta de la constitución de esta agencia, que se llamaba la Red de Lavapiés, estamos hablando del año 98, que se articuló en un decadente barrio del centro de Madrid para enfrentarse al monstruo de la transformación urbana en términos neoliberales orquestada por el ayuntamiento, lo que ahora venimos a denominar como gentrificación. Activistas, ocupas, migrantes, vecinos, artistas, se reconocieron como copartícipes de la red, que era una agencia dispersa y sin centro, que se unía para ensayar modos de hacer emancipatorios, reivindicando el viejo principio de autonomía en un momento en el que la capacidad de agencia parecía restringirse en todos los ámbitos. Esta exploración de modos de hacer autónomos partían del principio de que si no era común y de todos y para todos, la autonomía no era sino un ejercicio de narcisismo burgués. Durante 5 años, desde el 98 hasta el 2004, los miembros de la red de Lavapiés, y dentro de ellos colectivos artísticos como La Fiambrera o el Lobi Feroz, desarrollaron una serie de prácticas colaborativas en el que la autonomía y la utilidad no eran polos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Aquí pongo una imagen de los festivales que se hacían anualmente bajo el término de rehabilitar Lavapiés, donde artistas, activistas y vecinos, digamos, por ejemplo, aquí se invitaba a que los vecinos votaran cómo querían, de un modo bastante humorístico, cómo querían que se rehabilitaran sus casas, en estilo, no se vea, pero aquí lo puedo decir, en estilo castizo, en estilo imperio, en estilo tironés o en estilo ministerial, ¿no? Es decir, esa, digamos, la retórica participativa del ayuntamiento, donde aparentemente dejaba que los vecinos decidieran, aquí se ponía en burla diciendo, bueno, aquí lo único que vais a poder decidir es, digamos, lo cosmético, ¿no? Lo puramente superficial. El barrio ya, digamos, ha sido expropiado. Por ejemplo, también se hacía
una intervención en los nombres de las calles, y en vez del mesón de Paredes, que es una calle de Lavapiés, pues se puso un mesón de Parados, ¿no? En vez de la calle Embajadores estaba la calle Embaucadores, ya no sabía, o Desalojadores. Se hacía convocatorias a manifestaciones para que los vecinos contaran su experiencia sobre los procesos que estaban siendo sometidos, ya que las ayudas que daba el ayuntamiento para la rehabilitación del barrio eran los propietarios de las casas. Las casas en Lavapiés, que son muy antiguas, eran de propiedad vertical. Quiere decir que hay un único propietario y los demás inquilinos son alquilados. Al dar ese dinero exclusivamente al propietario, eso hacía que el propietario invertía ese dinero público en la rehabilitación del edificio, lo que hacía que los alquileres subieran y se expulsaran a los habitantes. Ese era el único modo en el que el ayuntamiento ayudaba o invertía para la rehabilitación del barrio. Y aquí lo que se propuso es generar una agencia, una respuesta por parte del barrio para que decidiera cómo quería que fuera su barrio. ¿Qué significa rehabilitar, ¿no? Y se creaba ese rehabilitar, ¿no? Ese juego de palabras entre rehabilitar y rehabilitar. Todo esto se hacía asambleariamente con los vecinos, o sea que es cierto que los artistas, digamos, intervenían continuamente, pero no eran ellos los únicos agentes. Hicimos un stand parecido a los que ponía el ayuntamiento, donde se recogían las sugerencias de los vecinos, cómo querían que su barrio fuera rehabilitado. Aquí vemos a la gente votando, y yo mucho más jovencito atrás, con mis alumnos de la universidad en la votación. Es interesante porque solo han pasado 20 años y yo no me acordaba. Cuando he visto las imágenes digo, ahí va. Aquí, por ejemplo, se hizo un concurso que se llamaba el cascote de oro. El cascote es aquel fragmento de muro que cae cuando una casa está en ruinas. Y lo que se hacía era un concurso en que los propios vecinos elegían qué casa en ruinas merecía, digamos, ser visibilizada. Se hizo un recorrido por todas las casas en ruinas. Las vecinas, fundamentalmente mujeres, porque las que, digamos, dentro de un barrio de abandono, muchas de las habitantes eran viudas y bastante empobrecidas, iban contando, ¿no?, cuál era la situación de su casa al resto de los vecinos. Y al final se hizo un concurso. Otro tema que era candente dentro de estas actividades era la progresiva demonización de los inmigrantes, produciendo por parte de las autoridades. Lavapiés había sido, por su carácter, algo degradado, un lugar más económico y por tanto había atraído una población migrante. Esa población migrante, sin embargo, era muy peligrosa en términos de la gentrificación, porque para el ayuntamiento el barrio gentrificable es aquel que está envejecido y sin fuerza económica. Los migrantes traían no solo una nueva población joven, niños, ¿no?, y también traían negocios, cibercafés, pequeñas tiendas de ultramarinos, agencias de viajes, es decir, aquellos tipos de negocios que tienen como consumidores a los propios migrantes. Lo que hizo el ayuntamiento es generar una campaña de control y persecución del migrante, donde la policía estaba continuamente acosando a los migrantes pidiéndoles los papeles, ¿no?, digamos, que demostraran su legalidad. Obviamente en una actitud totalmente xenófoba, cuando no directamente racista, porque se te paraba en la calle por ser negro, por ser marrón. O sea que realmente el elemento que te hacía susceptible de ser interpelado de tus papeles, a mí no me lo pidieron nunca, porque era blanco y no tenía digamos, el rostro que me hacía susceptible de que me pidieran papeles. Entonces lo que hicimos aquí, que de nuevo tampoco me acordaba que yo había estado, es vestirnos de guardia civil y empezar a pedir los papeles de todo el mundo. Digamos, se generó una especie de acción enjambre donde todo el mundo tenía que mostrar sus papeles, todos, blancos, negros, viejas, señores, profesores. Es curioso porque esta acción que hicimos en el año final del 1998 ahora mismo sería ilegal. Las nuevas leyes, al menos en España,
hacen que se ha restringido la capacidad de acción en la esfera pública. Aquí posiblemente se nos acusaría de usurpación de la imagen de la autoridad, En este momento, a pesar de que digamos, estábamos con un gobierno conservador, aún no se había sometido a la calle al estricto control que se ha producido en la década siguiente. Es decir, que en este momento, a pesar de que estuviéramos protestando ante una situación y que nosotros pensábamos insoportable, sin embargo lo podíamos hacer. Ahora yo creo que no lo pensaríamos mucho a la hora de hacer algo así. Siguiendo, en el contexto de este desbordamiento de las prácticas, iban a producirse, paradójicamente, y por eso conecto estas prácticas con lo que luego va a ser la internacional y los usos del arte, es en este contexto donde se van a producir los primeros contactos con la institución arte, con los museos. En este caso, el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que a comienzos del nuevo milenio, en el año 2000, se pone en contacto con nosotros, dentro, digamos, interpelándonos, aquellos, digamos, el grupo que de alguna manera era identificable por el museo. Obviamente no llamó a los vecinos, ¿no? Llamó a aquellos sujetos que de alguna manera o bien eran identificables como artistas o identificables como profesores universitarios, ¿no? Pues nos llamó para, digamos, debatir digamos, el rol del antagonismo y del activismo dentro del arte. Es decir, el MACBA, en este caso, su director, Manuel Borja Villel, que es actualmente el director del Reina Sofía, y su director de actividades públicas, Jorge Ribalta, tuvieron el olfato suficiente para darse cuenta de que, de alguna manera, se estaba abriendo un nuevo ámbito de acción más allá de la crítica institucional. Es decir, que la capacidad crítica y de intervención del arte ya no era exclusivamente la de criticar al arte, sino que había otros ámbitos de acción. Y se hizo este seminario de la acción directa como la de Bellas Artes, que ahora me parece absolutamente increíble. Bueno, primero, porque ha pasado tanto tiempo. Me da vértigo pensar que han pasado 18 años desde entonces, en que se nos llamó a los autores o coautores de este librito, que salió también en el año 2000, que estábamos Jordi Claramonte, miembro fundador de la Fiandrera, Marcelo Espósito, artista y actualmente político, es diputado en las Cortes Españolas ahora, Paloma Blanco, que hizo una tesis estupenda sobre arte público en Estados Unidos, y yo mismo, que era vecino del barrio. Lo que quiero hacer en este inciso es que estas prácticas que se enunciaron radicalmente en sumisión y en separación de la institución arte, sin embargo, posiblemente debido a la propia crisis que se estaba percibiendo en la propia institución, inmediatamente fue, no sé, reconocida, no quiero decir capturada o subsumida, reconocida por una institución como fue el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. A través o a partir de ese primer contacto, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona convocó un proyecto que se llamaba Las Agencias, en el que se invitaba a grupos activistas y artísticos del resto de Europa, Ne Papier, Artmark, Reclaim the Streets, que de alguna manera compartían ese mismo, digamos, esa nueva subjetividad de arte activista. Y se les invitaba a colaborar con movimientos vecinales de la ciudad de Barcelona. Todo esto empezó a ocurrir en el 2001, pero coincidió con la reunión del Banco Mundial en Barcelona y, ni cortos ni perezosos, los miembros de los distintos talleres que estaban colaborando entre vecinos y grupos artísticos decidieron concentrar todos sus esfuerzos en generar respuestas artísticas frente, digamos, ante, digamos, la reunión del Banco Mundial y apoyando a los distintos grupos manifestantes. Tenéis que tener en cuenta que estamos en los momentos iniciales, o los momentos más visibles del movimiento altermundista, ¿no? de la globalización crítica, o como queráis llamarlo. Y bueno, se hizo, por ejemplo, el famoso Prêt à Revolter,
que era, digamos, un diseño de ropa para manifestarse y resistir los golpes de la policía. Se fletó un autobús para que fuera por todos los barrios de Barcelona. La campaña Dinero Gratis, ¿no?, que generaba una enorme distorsión, dinero gratis por toda la manifestación. Bueno, una ocupación del espacio público bastante festiva. Aquí algunas de las noticias que salieron, ¿no?, con, digamos, el magma de espaldas. Hoy todo esto estaba ocurriendo en el magma. El despliegue de imaginarios que se producía en las manifestaciones de esos primeros años 2000, estos de digamos, esa manifestación de Barcelona, fueron enormemente ricos. Aquí están los Tutte Bianche, digamos, un grupo italiano que iban vestidos de blanco. La cosa acabó muy mal. Al final la policía entró en el museo y estuvieron a punto de detener al propio director por incitación al desorden público. Pero de alguna manera este sería como el momento en el que de alguna manera este nuevo concepto de arte útil entra, aunque fuera de un modo traumático, en la institución. Y ahora, para ir acabando, voy a hacer alusión a un último proyecto que tuvo lugar dentro de la Internacional, la Internacional de que estaba hablando aquí, la de los usos del arte, y ese proyecto que se llevó a cabo en el Museo Reina Sofía y que se denominó de nuevo un saber realmente útil, a really useful art. Este es el título de un proyecto curatorial diseñado por las comisarias croatas BGB, creo que es Who, How and for Whom, ¿no? ¿Quién? No estoy seguro si es why, creo que es who, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y para quién? Y que era el modo más sonoro con el que el Reina Sofía contribuía a todo el proyecto de la Internacional. Que en 2014, coincidiendo con el mismo de Tania Bruguera y coincidiendo también con la Bienal de Sao Paulo, es el momento, 2014 es el momento, digamos, culmen de visibilidad del proyecto de Internacional. Este concepto de un saber realmente útil había sido tomada por las comisarias croatas, que son bastante conocidas por proyectos en que se vincula el arte y la política. Aludía a un término utilizado durante el siglo XIX en la Inglaterra victoriana por el movimiento obrero inglés, que frente a el, entre comillas, bien intencionado ofrecimiento del Estado inglés de dotarles de conocimientos útiles, fundamentalmente técnicos, ¿no?, mediante la creación de instituciones de educación donde los hijos de los obreros aprendieran a ser mejores, ¿no?, haciendo cosas de obreros, ¿no?, los politécnicos. Ellos reivindicaban saberes realmente útiles. ¿Y a qué se referían con saberes realmente útiles? Pues se referían a la astronomía, a la filosofía, a la literatura. Es decir, lo que reivindicaban los obreros eran, digamos, saberes que les permitieran entender el mundo, no saberes que, digamos, les dieran instrumentos para convertirse en parte de la maquinaria de producción. Pues la pregunta que se quería lanzar aquí es cuáles serían los saberes realmente útiles en la época contemporánea. Es decir, no aquellos que son instrumentales, no aquellos que nos reintroducen en la maquinaria, sino aquellos que de alguna manera nos permiten entender y, digamos, imaginar también, no solo entender el mundo que vivimos, sino imaginar cómo transformarlo. Desde su concepción misma, un saber realmente útil ponía en jaque las lógicas y procedimientos que rigen y definen el museo. Es decir, en ese sentido se quería ser coherente o consistente. No puedes hacer esta pregunta si no intervienes a la vez en los propios funcionamientos de los modos de producción de saber del museo. Un museo burocrático, compartimentado, ¿no?, como podéis imaginaros. La utilidad real de los saberes que convocaba contradecía de múltiples maneras la razón administrativa y operativa de la institución en que tenía lugar. En consonancia, el dispositivo de exposición
pretendía desbordar de facto aquella razón que dicta la estricta separación entre procesos y resultados, entre exhibición y acción, entre cubo blanco y espacio público, y entre la práctica artística y la intervención política. Para actualizar dicha posibilidad se contó con el colectivo artístico Subtramas. Ahora os pongo un poco quiénes eran estos de Subtramas. El primer contacto con Subtramas, bueno, este es el dispositivo que iniciaba la exposición y que diseñó el colectivo Subtramas. El primer contacto con Subtramas se había producido en el departamento que yo dirigía, en el departamento de programas públicos, como parte de una residencia de investigación en el año 2011, la misma que disfrutó Sandra en el año 2015, cuando ya no estaba. Durante dicha residencia, Subtramas se reveló como un dispositivo muy efectivo de negociación con el museo que obligó, a la vez que permitió, al departamento en el que yo estaba, desplegar de manera material, concreta y continuada las premisas de reconocimiento y de colaboración con agentes externos que formaban parte de la misión que teníamos. Las Subtramas nos permitió hacer lo que nos debíamos hacer, pero no podíamos hacer por nuestra propia estructura burocrática. Debemos recordar que ese año de 2011, cuando disfrutaron Subtramas la residencia, era el momento en que las calles y las plazas de Madrid se llenaron de ciudadanos anónimos que reivindicaban la capacidad y la potencia de organización de la colectividad frente a un sistema institucional obsoleto. Estamos hablando de la época del 15M. Justamente Subtramas coincidió con el momento de activismo de ocupación de las calles. Desde las primeras reuniones, BGB, las comisarias croatas, plantearon la necesidad de contar con un instrumento de diálogo y de negociación con colectivos y movimientos sociales que por entonces, como decía, eran muy activos en el contexto madrileño. Las comisarias, además, no deseaban que dicho proceso de diálogo y negociación fuera un dispositivo externo a la exposición, como los que habitualmente hacíamos nosotros en educación, sino que tenía que ser formar parte integrante de la misma. Durante esas primeras reuniones se propuso el incorporar el trabajo del colectivo Subtramas como proyecto artístico que actualizara las premisas de un saber realmente útil en el Madrid de 2014. Ya no operaría, como había ocurrido con su residencia, en los resquicios de la institución, sino, digamos, dentro del dispositivo central de la misma, en la sala de exposición. De hecho, en el espacio expositivo más importante de Reina Sofía, que es la sala que está en la planta principal. El largo proceso de toma de contacto y diálogo con los distintos colectivos que participarían en el proyecto exigía que sus componentes se incorporaran como agentes dobles dentro del museo. Los miembros de los departamentos de exposiciones y actividades públicas tuvimos que compartir la difícil tarea de negociar, conversar, generar espacios de intervención para grupos, como en este caso es la Marea Verde. La Marea Verde es el colectivo o el movimiento de profesores de la escuela pública que a través de esas camisetas, digamos, salían todos los domingos, o creo que era, no sé si era un domingo cada mes, y invadían la ciudad de Madrid para reivindicar la enseñanza pública frente a la creciente privatización de la educación en España. Y lo que se hizo fue, a partir de ellos mismos y de una discusión con Subtramas, es hacer un fotocall, ¿se llama? Fotocall, en el que los visitantes de la exposición podían hacerse una foto poniéndose la camiseta. También se invitó a otros colectivos que participaran en distintas actividades de una enorme intensidad. Todo esto, digamos, para nada era sencillo, porque de alguna manera nos descolocaba a aquellos que trabajábamos en puestos, ¿no?, de responsabilidad distinta dentro de la estructura burocrática de la institución, porque obviamente teníamos que dejar espacio de decisión a otros que venían de fuera, y además una decisión de carácter a la vez artístico y política. La cosa se puso bastante fea. Curiosamente no ocurrió por la intervención o presencia de agentes políticos en el museo, orquestada por Subtramas, sino por el estadio de guerra cultural que estábamos sufriendo en ese momento.
produjo meses antes, muy pocos meses antes, a lo que ocurrió luego en el MACBA. La denuncia presentada contra el museo por una asociación de abogados cristianos, por la Caja de Cerillas, presentada por un grupo, un colectivo de artistas y activistas argentinas, que se denominan Mujeres Públicas, que llevaba el incendiario lema anarquista de, bueno, la única iglesia que ilumina es la que arde. Es un lema de Kropotkin, que luego fue importado durante la Guerra Civil Española para justificar la quema de iglesias, ¿no? Sin embargo, bueno, en Argentina el contexto era, digamos, un modo de denunciar el modo en que la iglesia estaba impidiendo, y todavía ha impedido, de hecho, hubo elecciones, un referéndum hace muy poco, ¿no? la legalización de las prácticas abortistas. Entonces, esta pieza, que además es una pieza vacía, tengo que decir que estaba vacía, aquí, apenas los osos, pero estaba vacía, y estaba en una urna. Sin embargo, llevó a que esta asociación de abogados cristianos denunciaran al museo por incitación al odio. Y, digamos, hacer lo que el arte justamente debería ocultar, que es el conflicto. El Museo Reina Sofía, tenéis que saber que nació como un modo de, digamos, hacer un canto a la cohesión y a la concordia y la disolución de las dos Españas, ¿no? Teniendo el Guernica. El Guernica, de alguna manera, clausuraba el conflicto, ¿no? Al volver el Guernica a Madrid y enmarcarse en la Reina Sofía, España ya era una sociedad, digamos, de alguna manera en paz, cohesionada, a pesar de que el general Franco todavía estuviera enterrado en el Valle de los Caídos. Sabéis que se acaba de cambiar la ley para poderlo sacar. Bueno, y a pesar de que esta asociación de abogados cristianos, esta misma asociación, acaba de hacer encarcelar a un actor, porque dijo, y cito, perdón, "me cago en Dios", que es una expresión bastante común en España, que somos muy mal hablados. Me cago en Dios. Pues lo dijo en público, y eso hizo que la asociación de abogados cristianos le acusara, y ha tenido que ir a la cárcel. Bueno, ha sido un paso muy, muy breve, ¿no? Porque el juez consiguió como le ha liberado, pero, digamos, estamos en ese sitio, ¿no? Bueno, esto de alguna manera puso en jaque a la exposición, curiosamente más que todo el trabajo que estábamos haciendo con subtramas, que de alguna manera era mucho más conflictivo posible, ¿no? Pero curiosamente las guerras culturales son bastante miopes, ¿no? Se quedan, digamos, los elementos más visuales o más escandalosos, ¿no? Gracias a Dios no fueron capaces de ver nada de lo demás que estábamos haciendo. Sin embargo, bueno, a pesar de esto, digamos, seguimos y logramos, aunque fuera durante la duración exigua de una exposición, convertir el museo en una especie de ágora, un lugar de, digamos, de debate de problemas que en ese momento preocupaban a la sociedad española. La actualización dentro del museo de la potencia de los saberes colectivamente producidos debía, a nuestro entender, de actividades públicas del museo, generar también nuevos saberes realmente útiles dentro de la institución. Nuestra pretensión era que todo esto que había ocurrido de alguna manera fuera aprendido por la institución y fuéramos capaces de introducir esta lógica de la negociación, del diálogo, de la horizontalidad dentro de la propia estructura del museo. Aquellos que participábamos en el proyecto desde dentro sabíamos que la transformación institucional que pregonábamos en el ámbito teórico y discursivo, y que había tenido lugar performativamente en la exposición, solo se produciría a partir del aprendizaje que surge de la ficción y la negociación con los afueras. El trabajo llevado a cabo en colaboración con Subtramas y los colectivos que participaron en un museo realmente útil demostró a aquellos más agoreros y los más pesimistas que dicho aprendizaje institucional es realmente posible, es decir, que la colaboración, la negociación es posible. Aunque también nos enseñó a los más ingenuos o los más optimistas, que era yo, que ese aprendizaje no revierte necesariamente en la misma institución que la suscita, o al menos no inmediatamente. Es decir, que es cierto que se puso en evidencia la potencia del aprendizaje, sin embargo, es cierto también que la institución dio muestras,
de que no estaba dispuesta a avanzar en el sentido que la exposición y aquello que habíamos removido nos indicaba. O al menos no inmediatamente. Digo no inmediatamente, no inmediatamente lo he añadido ayer. Porque si es cierto que yo, por ejemplo, dimití después de estos acontecimientos. Bueno, dimití también por cansancio, porque la verdad que 6 años en un museo son muchos años. Y, digamos, en proyectos de estas dimensiones. Pero también porque tenía un cierto escepticismo, después de tantos años, de la posibilidad del museo de aprender. Es cierto que yo sabía que había aprendido muchos de los agentes, alumnos en prácticas, funcionarios. Los individuos habían aprendido un montón. A lo mejor que no había aprendido la institución como tal, ¿no? Y lo curioso es que ahora, 3 años después, una nueva directora de actividades públicas, alguien que ha venido, digamos, a sustituir el rol que yo tenía, se le ha dado la capacidad y la agencia para avanzar en este camino. Es decir, que si en ese momento no fue posible, sin embargo, ahora da la impresión de que se abre un nuevo campo de posibilidad y de ampliación de capacidades de negociación del museo con los afueras. Por lo tanto, ya concluyo con una coda. Tras un penoso forcejeo con nuestros colegas del norte, que se aferraban al concepto de usership, ¿no?, que he hablado antes, nació un conjunto de los componentes de los departamentos de actividades públicas y educación de los museos del sur, fundamentalmente de Ljubljana y de Reina Sofía y el Magba de Barcelona, consiguieron en un golpe de timón derivar la discusión acerca del uso pragmático de la institución hacia la cuestión ontológica, con perdón de la palabra, de lo que es una institución y su relación intrínseca con su constituency. El éxito de tal maniobra se reflejó en el último volumen publicado por la Internacional y que ya no se llama What's the Use, que fue el primer volumen que sacamos, se llama What's the Use y que hacía alusión a The Usership. El último volumen que sacamos, ha salido este mismo año, hace unos meses, se llama así, The Constituent Museum. Costó, porque, digamos, nuestros compañeros del norte eran muy cabezotas. Luego ocurre que, digamos, fuimos capaces de reintroducir el debate sobre qué es y para qué sirve, o juntar la pregunta de para qué sirve con el qué es, ¿no?, la institución. Agarrándonos a la etimología de una vieja noción anglosajona, constituency, ¿no?, que nosotros no tenemos, no sé si aquí en Portugal la utilizáis, nosotros no. La constituency son aquellos, de alguna manera, la base de votantes ante la cual tiene que responder el diputado, porque el sistema en Inglaterra es por constituencies. Tú tienes que responder ante aquellos que te votan, no ante tu partido directamente. En España no es así. En España es un sistema basado de la representación de partidos, ¿no? Pero bueno, nosotros cogíamos este concepto de constituency que conecta el poder político con sus representados. Y pretendíamos desplazar el ajado término de público, no ya con el de usuario, sino con el de sujeto constituyente de la institución, aquel que es el fundamento de su poder y sin el cual ésta carece de toda legitimidad. Este sujeto constituyente, sonoramente ausente en nuestras instituciones, ¿dónde está?, ¿no? Este sujeto constituyente es, digamos, el gran ausente, y va a ser invocado en la internacional a través de la alusión a proyectos específicos que estaban siempre necesariamente marcados por la fricción y la tensión entre las exigencias democráticas y las inercias burocráticas. De alguna manera, el proyecto en realmente útil, digamos, estaba apelando a ese sujeto constituyente, digamos, aunque, digamos, se tuviera que hacer no desde el discurso, sino a través de las prácticas y a través de las negociaciones y las fricciones. Para entrar en este proceso, el museo, y lo mismo puede decirse del arte, debe correr un riesgo que va más allá de lo meramente discursivo o el rediseño de sus dispositivos de enunciación, aunque también tiene que redefinirlos. Y ha de disponerse a generar espacios de negociación en los que, en las prácticas concretas, se ensayen esos modos de hacer y se experimenten fórmulas y se propongan protocolos que sean realmente útiles o verdaderamente útiles en un proceso de construcción de vida en común, de constitución. Para ello, tendría que ponerse en suspenso el monopolio de la autoridad cultural tradicionalmente asumido por las instituciones y los artistas y llevar a cabo un ejercicio activo de reconocimiento de los otros, de los que están formalmente fuera
para poner en cuestión estas distinciones entre el dentro y el afuera. De la situación actual se desprende lo inútil que es buscar exclusivamente en los movimientos sociales, o en los artistas, o en las instituciones en crisis, el espacio privilegiado para la emergencia de un arte verdaderamente útil. Digamos, ahora mismo no podemos, o no sabemos dónde buscar ese arte verdaderamente útil. No lo podemos localizar en ningún lugar específico ni concreto, sino posiblemente en, digamos, la disolución negociada de los a prioris que nos separan, ¿no? Ni los movimientos van a configurar modos de hacer ex novo que desplacen y sustituyan definitivamente a los existentes, digamos, esa visión prometeica de los movimientos sociales. Se ha demostrado que no va a ocurrir, no van a realizar la magia que prometían algunos. Ni el arte y sus instituciones van a llegar a mutar por completo en algo radicalmente nuevo solo y únicamente a partir de sus dinámicas reformistas. O sea, ni unos ni otros van a ser capaces de hacerlo por su cuenta. Tanto la tozuda realidad de nuestro tiempo como la naturaleza de aquello a lo que aspiramos exige localizar la promesa del arte en los procesos, los modos de hacer, ya he utilizado el concepto de modos de hacer varias veces, los protocolos, las economías y los mecanismos de comunicación específicos que regulan las relaciones entre agentes de naturaleza diversa. Aquí estamos en la constitución de la Fundación de los Comunes en la Casa Invisible de Málaga. Fue uno de los procesos de negociación más intensos en los que se vio implicado el Departamento de Actividades Públicas de Reina Sofía y que llevarían a la constitución de una agencia artístico-cultural política de nuevo cuño que será la Fundación de los Comunes. Ahí veis a Berta Sureda, mi compañera y amiga, que era la directora de Actividades Públicas, que estoy yo muy jovencito, porque eso han pasado 4 años, la verdad. Bueno, sería preciso, y acabo, la reconfiguración desde la contingencia y la negociación en las prácticas concretas de las estructuras binarias dentro-fuera que separan y organizan lo social. Obviamente, para ello es necesario romper el bloqueo y las inercias mediante el ensayo de dispositivos de riesgo, monstruosos, híbridos y contradictorios, en que dichas negociaciones puedan tener lugar. Y aquí me quedo, creo que he abusado de vuestra paciencia y estoy abierto a que me hagáis preguntas que estéis necesarias. Gracias.